En Noticias Caracol, el periodista es usted. A las 6:25 de la mañana nos vamos con nuestro ojo de la noche, don Eduardo. Con 20 años de experiencia en el periodismo, Andrés Montoya es una de las voces que informa a los colombianos desde las 5:30 de la mañana en Noticias Caracol. Su voz y su estilo al narrar la noticia se han convertido en su sello inconfundible. En mi caso, ha sido un proceso muy bonito con la voz, en la medida en que desde muy joven, cuando digo muy joven, te estoy hablando de universidad, porque en el colegio tenía una voz regular, como la de cualquier otro adolescente. Pero ya entrando a la universidad, sí empezó a cambiar y a ponerse, en cuanto a tono, más gruesa. Hay distintos ejercicios que con el día a día tú te acostumbras a hacerlos y los mecanizas, de hecho, y a que la proyección sea más natural y sea mucho mejor, haya más proyección de voz. Cuando Andrés Montoya descubrió el potencial de su voz, comenzó a sacarle provecho, incluso para coquetear en su época universitaria. Me lo decían en su momento, me encanta tu voz. Recuerdo que, por ejemplo, me pasaba en la universidad con algunas compañeras o con amigas que hoy todavía recordamos las anécdotas juntos. Llamaba a la casa de alguna y me contestaba una tía. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién hablo? Ah, con Andrés. Ah, ¿y tú quién eres? No, un amigo de Juliana. Ah, sí, ya te la paso. Y la está llamando un señor, pero se ve como muy adulto. Claro, tenían por la voz y yo tenía 20 años. Era un pelado. Y sí tenían esa mención después. No es un señor de 50 años ni de 60 años, no es Andrés. Una cosa era escucharme y otra cosa era verme. Pues estaba muy pelado, entonces era no tan coherente la imagen con la voz. Mientras terminaba su carrera, Andrés Montoya comenzó a buscar oportunidades laborales. Inició la emisora de su universidad y luego pasó a estaciones nacionales, cubriendo orden público, temas judiciales y municipales en Antioquia. Sin embargo, a lo largo de su camino en la radio, vivió un momento difícil cuando perdió la voz de manera inesperada. En que estaba haciendo un reemplazo periodístico y desperté sin voz. Llegué y no me salía la voz, no era ni siquiera disfonía, estaba afónico, es decir, no tenía nada de voz y tenía obviamente responsabilidades, entrevistas que hacer, me tocó incapacitarme, ponerme juicioso a cuidar esa infección que tenía, infección respiratoria, que había repercutido también en mi voz. En 2022, Andrés Montoya se mudó a Bogotá para ser el presentador de la emisión matutina de Noticias Caracol, al mismo tiempo que se separó de Mariana Ramírez, madre de su hijo Pedro. Sin embargo, la distancia no impidió que mantuviera una conexión cercana con su pequeño. Para ello, comenzó a contarle cuentos por WhatsApp, sintiendo que de este modo podía seguir siendo parte de su vida cotidiana. Cuando yo vengo para Bogotá, empieza también un proceso de cómo logro acercarme bastante a él, cómo no pierdo ese espacio y esa comunicación para que pueda estar en un momento de su día, que es un momento además bien valioso, que es la noche. Y de ahí empiezo a enviarle unos cuentos vía WhatsApp, pues que los grabo con el teléfono. Por lo general son inventados, pues me los invento y les pongo un tema y recreo los personajes y al final trato de ponerle también un toque de reflexión. Gracias a su voz, Andrés Montoya ha logrado estar cerca de su hijo Pedro y al mismo tiempo conectar con millones de colombianos que lo escuchan cada mañana en la agenda informativa de Noticias Caracol. El compromiso a partir de hoy es siempre conectarse con Radio La Red. Los esperamos.
Vea, belleza es que uno detrás de ese vocerrón no No. se imagina que hay un hombre tan simpático. Porque él, aparte Tan que es sensible. simpaticísimo. Cuando él empezó a salir, ¿se acuerdan que él lleva cuántos años en el 2 canal? 2 años lleva esa cara. Cuando él empezó a salir, yo dije, qué huesero nos va a poner un man aquí aburrido y no sé qué. Y él es encantador. Yo, a mí, pues, guardadas proporciones. Yo lo sigo a él en Instagram más por ver al niño, porque ese niñito es encantador. Ustedes no se imaginan, síganlo para que vean Es que- lo que es el exacto, lo que- muchachito. Y aquí, guardadas proporciones, obviamente por la situación, me recordó como la relación de Roberto Benigni con su hijo en La vida es bella. Sí, sí, Esa sí. película, Claro. hermosísima de un campo de concentración, de cómo un papá hace lo que sea para que su hijo sea feliz, en la situación que sea. Es una cosa Utilizando la imaginación, lo que pasa es que este hombre tiene una voz que inspira, Total. transforma. No solo una voz. Conecta. ¡Cálmate! No solo una serio? voz, él es muy chévere. Te cuento que ¿No? es muy agradable a la vista verlo a él todas las mañanas en el canal Caracol. Y la verdad es que en el canal Caracol se le quiere, se le respeta Mucho. y se le admira mucho. Y para cerrar, Gordo, usted hace una labor muy bonita que los papás a veces olvidan, porque Sí. no quiere decir que los papás no lo quieran hacer, simplemente no tienen la iniciativa como tú. No saben. Entonces, No saben cómo. no hay saben cómo excusa. hacerlo, porque sí, y Ve, tú lo lograste y te cuando- felicito. No cuando hay él decía excusa que- para no estar cerca de los hijos, Ve. donde sea que uno esté y como sea que uno Correcto. esté. Cuando decía que llamaba muy joven, estando en la universidad, a las casas de sus compañeras y que pensaban que estaba hablando era un señor muy adulto. Sí. Eso me sorprendió porque en mi caso, como siempre, tuve una voz muy delgada porque soy contratenor, lírico, gracias. Contra- Y, Si cantara- y contrahecho. Y contrahecho, me pasaba lo contrario. Siempre cuando yo llamaba a alguien o contestaba una llamada de esta... Que páseme un señor, por Sí, favor. Me decían señora, sí señora. Y yo... Pero pues eso ya, Ay, eso así ya es por tu pasaba. condición, eso ya es por tu Pasaba en condición. mi casa con un cliente de mi mamá. ¿Qué necesidad, del tenían- negocio. ¿Qué necesidad tienen de traer ese anecdotario después de una historia tan divina? No, no fregues.